¿Cómo están ustedes? Este fin de semana quiero traer a su casa una conversación con un convencional constituyente que ha estado varias veces acá, hombre de la casa, fue intendente de la región. Para mí es un gusto conversar sobre la constitución que se nos viene y la definición con el convencional Raúl Celi. ¿Cómo está, Raúl? Hola Rodrigo, muy bien, gracias. Y un agrado como siempre participar en programas de Quinta Edición. Bueno, hoy día una de las cosas que quiero entrar a conversar es la posibilidad de ir aclarando cosas. Se nos viene en plazo, que la gente los tenga más o menos claro, qué es lo que está haciendo hoy día la Constitución y conversar sobre ello, porque a mí me preocupa un tema más complejo, Raúl. Es que los expertos del lenguaje dicen que el chileno medio no maneja más de 600, 800 palabras. Ese es su lenguaje. Y entiendo que el texto de la nueva Constitución tiene 47.000 palabras, de los cuales habrán repeticiones, palabras nuevas, etcétera, pero que en términos de lenguaje supera lo que allí está, supera con creces la capacidad de entendimiento y además la cantidad de artículos, la cantidad de páginas. Entonces me preocupa la capacidad de que la gente sepa realmente lo que está votando. ¿Cómo partimos conversando sobre este tema? Bueno, es una preocupación súper legítima porque la Constitución por ahora en el borrador, sin contar las disposiciones transitorias, son 499 artículos, lo que la hace por ahora la Constitución más extensa del mundo. Y es imposible, yo la tengo acá anillada. Ese tema. Entonces, pensar en que la mayor parte de la población la va a leer es absolutamente improbable. De manera que creo que la única forma es tratar de ir explicándola, que es lo que yo he hecho en el último tiempo. Hoy día tuve una reunión con cores de todo el sector cercano al mío, no solamente de Renovación Nacional. La semana pasada tuve con concejales, la antepasada con alcaldes, con la idea de ir mostrando qué es lo que dice la Constitución de la forma más objetiva posible, o sea, transcribiendo prácticamente a los lectores, auditores o televidentes qué es lo que se señala en la Constitución, tratando de no emitir demasiados juicios de valor, pero es evidente que la gente no va a leer el texto constitucional, no lo va a leer. Ahora, no solo no lo va a leer, sino que además, desde el punto de vista no lo va a leer completo, digamos, desde el punto de vista de entender qué es lo que se está cambiando, por qué se está cambiando. Es decir, si usted le estoy diciendo, señor, mire, vamos a cambiar este vaso por esta taza, ¿ya? Ya, España, este vaso por esta taza, usted tiene claro que tiene esto y lo va a cambiar por esto, lo entiende, lo ve, lo percibe. Entonces, la percepción real específica sobre cosas simples, quizás quisiéramos partir por ahí. O sea, hoy día, la Constitución del 25 decía lo mismo: Chile es un Estado unitario. Es el artículo 1. Chile es un Estado unitario. ¿Cómo va a ser el Estado en este nuevo Chile que se propone, Raúl? De acuerdo a la Constitución, el Estado se define como regional, que significa descentralizado, unitario, hay por ahí algunas incongruencias entre ambos conceptos, plurinacional, intercultural, paritario, ecológico y social de derecho. Y no es una broma, se le ponen todos esos adjetivos a la definición de Estado. ¿Y por qué? Porque adquirieron un poder enorme grupos identitarios dentro de la Convención Constitucional y quisieron que sus pretensiones estuvieran incorporadas, y por eso se habla de Estado ecológico, por eso se habla de Estado paritario, por eso se habla de Estado plurinacional. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, o sea, bueno, yo entiendo, Chile hoy es un Estado unitario,
¿Qué significa eso? Que es un país con un solo gobierno, con un país, una estructura en la cual hay una cabeza, un poder, etcétera, y que hay un solo parlamento que está constituido por una estructura legislativa, por una Cámara de Diputados, por un Senado, que no hay regionalismo, que no hay gobernadores regionales autónomos, ni hay autonomía de las regiones, como existe, que no es federalismo, es el concepto unitario federal. Pero ahora, no entiendo, el concepto de ser ecológico desde el punto de vista del Estado, ¿qué significa? Es difícil de explicar y ayer tuvimos una discusión fuerte con Cristina Dorador, a quien yo estimo, porque incorporamos algunas palabras relacionadas con la naturaleza y ella me discutía que una cosa era ecológico y otra cosa era de la naturaleza. Son conceptos que yo llamaría de nicho. Al hablar de estado ecológico, para simplificarlo, pero mucho más profundo, es que tiene especial preocupación por la naturaleza y sus derechos, porque a la naturaleza se le dan derechos e incluso se crea un servicio que se llama autónomo, con patrimonio, con personalidad jurídica, patrimonio propio, que es la Defensoría de la Naturaleza. No hay Defensoría de las Víctimas, pero sí se crea la Defensoría de la Naturaleza. Y a propósito del Estado unitario, ese es un buen punto, porque la estructura del Estado, Rodrigo, se divide en regiones autónomas, más o menos lo que tenemos hoy día, comunas autónomas, provincias que tienen un solo artículo. Un solo artículo, yo no sé si ese artículo al final se va a aplicar, pero yo espero que sí, sobre todo por la importancia del orden público. Autonomías territoriales indígenas y territorios especiales, Juan Fernández, Isla de Pascua, eso está. Pero las autonomías territoriales indígenas que pueden estar dentro de una comuna o dentro de una región, sin duda, golpean el concepto de Estado unitario, o sea, por mucho que se diga que tenemos un Estado unitario, los hechos y las facultades de los órganos que van a estar en cada región nos van acercando un poquito al federalismo. No es un régimen federal, pero claramente nos alejamos de un Estado unitario. Yo me pierdo en eso, Raúl, autonomías indígenas. Pero, no sé, corrígeme si me equivoco, pero Chile es un país de mestizos, indígenas puros, no existe, tales así, la incorporación del mestizaje de los diferentes pueblos que había cuando partió la independencia de Chile, se incorporaron y se hicieron todos chilenos. Entonces, no entiendo qué significa este concepto de autonomía indígena. Hoy ya tengo el texto de la Constitución, entonces para facilitar las cosas y que no sé qué estoy chamullando, voy a leerlo, porque también tiene elementos que son complicados. Dice, las autonomías territoriales indígenas son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, hasta qué punto es la autonomía, en conformidad con las demás entidades territoriales que integran el Estado, en conformidad a la Constitución y a la ley. Es deber del Estado, y aquí venimos con problemas, reconocer, promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas en el cumplimiento de sus fines propios. Si yo esto lo quiero extremar, podría llegar a la conclusión que, como hay más mapuches en la región metropolitana que en la Araucanía, en una de esas en Puente Alto o en la Florida, donde hay una cantidad importante de habitantes mapuches, podría formarse una autonomía territorial indígena. Y claro, yo concuerdo, Rodrigo, sí, en Chile el mestizaje es enorme. O sea, yo no tengo ninguna duda que debo tener, no sé, un 10% de sangre indígena. Todas las familias que llevan siglos en Chile tenemos un porcentaje de sangre indígena. Aquí el problema es que hubo una elección donde se estableció un sistema de escaños reservados que quizás en la intención puede no haber sido del todo malo, yo siempre he discrepado, pero uno podría conceder ya que tengan representación. El problema estuvo en que ellos no actuaron, a mi juicio,
por establecer una constitución para la República de Chile, sino que cómo voy a defender mis intereses como grupo. Y se formó un bloque de 17 convencionales que se unieron a otros convencionales de nicho. Y un poco articulados por el Partido Comunista, lograron formar un tercio de la Convención Constitucional, aproximadamente 60 votos, en algunas tienen 57, en otros 63, y al lograr un tercio, incorporaron todas sus aspiraciones, que ellos creían que era imposible. Ellos jamás se pensaron que iban a tener un sistema judicial, por ejemplo, paralelo al sistema judicial nuestro de los chilenos. Ellos jamás se imaginaron que iban a tener representación en los consejos municipales, en los consejos regionales, en la Cámara de las Regiones, en el Congreso de Diputadas y Diputados, que son los nombres que toman los órganos hoy día. Jamás se imaginaron que iban a tener más allá de una justicia vecinal, pero como constituyeron este tercio, que es decisivo para bloquear acuerdos y además es decisivo para formar mayoría, claro, se encontraron con que se podía establecer que los animales eran seres sintientes, que la naturaleza tenía derechos, y así sucesivamente en todo lo que yo llamo los constituyentes de nicho. A ver, A eso se debe también... paremos ahí, Raúl, porque yo lo escucho hablar y un poco es como, guardando las debidas proporciones, lo respeto, por favor, como esas películas cuando existen esta gente que tiene visiones, delirio. Encuentro esta cosa un poco delirante, es decir, los derechos de los seres sintientes en la naturaleza también. El Dalai Lama se lo he escuchado decir, qué sé yo, pero en el aterrizar en el día a día, digamos, me preocupa, por ejemplo, que de esta derivación, por lo que lo escuché a usted, vamos a empezar, si se aprobara este texto, tendríamos una cantidad de infraestructura, defensoría, protectoría, organismos, estructura. ¿De dónde va a haber plata? ¿Cuánta plata significa esta cantidad de 20, 30, 40, 50, 60 nuevas estructuras a nivel nacional, regional, de esta comunidad, autonomía, defensoría? ¿Han sacado la cuenta en este delirio cuánta plata el Estado tiene que gastar en esta estructura? No, sin ninguna duda que no, y de hecho una de las cosas curiosas de la convención es que hay un solo economista, y claro, no se le escucha demasiado. Eh, yo creo que la Constitución tiene, entre otras cosas, para ponerlo de moda con el vocabulario de hoy día por el coronavirus o COVID, tiene una enfermedad de base, esta Constitución política, y es la de ofrecer la creación de muchos órganos, de muchos derechos sociales, pero paralelamente, en vez de incentivar la generación de recursos, que es lo lógico para financiar los derechos sociales, los órganos autónomos, desincentiva al sector privado y además limita la propia acción del Estado, porque establece una serie de prohibiciones respecto de bienes naturales o bienes de la naturaleza, que permitan emprender no solamente al particular, sino que también al Estado. Es un problema de base, es un problema estructural del diseño de la Constitución y eso va a costar caro, porque las personas, si se aprueba la Constitución, van a comprobar al muy poco tiempo que todo lo que está escrito no se puede cumplir, y no se puede cumplir porque no hay recursos, así de simple. Ese es a mi juicio, uno de los más graves problemas que tiene esta Constitución. Ahora, nosotros estamos grabando al terminar el mes de mayo. Este programa se va a emitir en la última fin de semana de mayo. Y la elección es el 4 de septiembre. ¿Cuándo va a estar el texto final, acotado, definido, con los números, los artículos, etcétera, para que se pueda entrar a revisar? No como ahora, digamos, que claro, usted tiene un texto de lo que se está redefiniendo, rearticulando, armonizando, pero el texto final se va a tener ¿cuándo? 4 de julio es el plazo fatal.
El 4 de julio. Efectivamente yo tengo el borrador de constitución, pero claro, tiene el artículo 29, después se salta al 84, después vuelve al 18, no está armonizado. Y además hay que aprobar las disposiciones transitorias. Recién se aprobó esta semana el preámbulo, que fue un preámbulo moderado, donde yo participé en la votación de mayoría, una de las pocas veces donde se produjo un cierto consenso y curiosamente se excluyó, que se autoexcluyeron la UDI por el sector de la derecha, el Partido Comunista por el sector de la izquierda y los movimientos sociales. Pero es una de las Raúl, escasas oportunidades. usted trabajó, bueno, me imagino que, al partir alguien de Chile Fértil, provincia señalada en la región, ¿no? De allí nada. No, pero tiene cosas rescatables. Si me permiten un segundo, voy a intentar, a ver, ¿cuáles son las cosas que a mi juicio son rescatables? Que son 4 párrafos breves. Uno, que se produjo un estallido social y esto se resolvió mediante, o se le dio una solución institucional, mediante la creación de la Convención Constitucional. Eso creo que es positivo y costó establecerlo porque lo que yo explicaba dentro de la comisión era que el hecho de atribuir a la violencia la solución de la redacción de una nueva constitución era falso. Aquí lo que había habido una solución institucional, guste o no guste. Después se habla del pueblo de Chile, no de los pueblos de Chile, y termina diciendo se otorga la constitución de la República de Chile, que también esas cosas cuestan, uno puede parecer que es evidente, pero cuesta sacarla. Esos son los elementos, a mi juicio, más rescatables. Es un texto bastante aséptico, tratando de emitir pocos juicios de valor, y que yo diría es un texto de centro izquierda, por ponerle un apellido, y por eso que no le gusta a la extrema izquierda y tampoco le gusta a los sectores más, más de derecha, de más extrema, que se acercan a la extrema derecha. Bueno, pero el problema es la, que no se vota el preámbulo, pues, Raúl. El problema es que no, por eso el preámbulo declare como la declaración del noviazgo, digamos, que se dio el ramo de flores, pero no la enjundia de la cosa, pues. Por eso advertí que en el preámbulo se produjo algo muy distinto a lo que se produjo en el texto de la Constitución, que ahí estuvo lo malo, porque se excluyó el diálogo, no solamente con los sectores de derecha y de centro derecha, sino que también con los de la exconcertación, excluyendo al Partido Socialista. En mi comisión, la de Sistema Político, Fuad Chaín, que era el representante de la lista del apruebo, salió de las conversaciones. Se excluyó porque le parecía que lo que se estaba creando como sistema político era una brutalidad. Felipe Arbode ha sido muy crítico con el texto constitucional, porque en definitiva fue armado, como digo, por estos grupos identitarios que pusieron sus condiciones un poco articulados por el Partido Comunista, y nos lleva a una constitución que, si yo tuviera que calificarla, es una constitución indudablemente indigenista, es una constitución muy a la izquierda, y con una cantidad de remisiones a la ley directamente en 120 artículos. O sea, también lo deja uno, bueno, es el titular y no es sin desarrollo. A ver, no deben quedar 5 o 6 minutos, Raúl. He escuchado yo a varios a personas, abogados, gurús de esta nueva constitución, de la ideología, que hablan de que la gracia de esta nueva constitución es que al fin Chile va a ser un Estado social de derecho. ¿Es eso efectivo? No, para nada, pero sí. Cuando uno habla, oye, hablar de los conceptos que tiene esta constitución, se dice que es un Estado ecológico, se dice que es paritario, se dice que es plurinacional, y el Estado social de derechos queda a la cola,
Ahora, se establecen derechos sociales y enhorabuena que se establezcan derechos sociales, yo soy partidario que se establezcan derechos sociales, pero esos derechos sociales, un poco lo que decía antes, necesitan la contrapartida que son recursos. Yo no saco nada con declarar derechos sociales si no los voy a poder financiar. Y mi gran temor es que la inversión, con lo que establece la Constitución, particularmente en áreas como la agricultura, se va a ver sumamente dañada. Incluso la inversión del Estado. La minería no resultó tan dañada como la agricultura, pero claro, tiene sus golpes importantes. Yo no participo de la opinión de que vaya a ser un Estado social de derecho. En Alemania no se enumeran los derechos sociales y sin embargo hay un importante financiamiento. ¿Pero por qué? Porque se genera mucho recurso. Acá no se van a generar esos recursos. Yo creo que no vamos a tener mejor salud, no vamos a tener mejor educación, no va a mejorar las viviendas sociales, no va a mejorar la seguridad social con una simple declaración. Pero lamentablemente aquí ha habido, de parte de muchos convencionales, una especie de espíritu refundacional, en vez de haberse concentrado, Rodrigo, en lo que yo habría hecho. Si de mí hubiese dependido, habría dicho, bueno, ¿cuál es, en un orden de prelación, de jerarquía, cuáles son los elementos que tenemos que incorporar? Primero, derechos sociales, yo habría estado de acuerdo en eso, pero con su contrapartida, que es en la generación de recursos. Estimulemos la capacidad de generar recursos. Y segundo, en descentralización. Y a mi juicio, en descentralización tampoco hay un avance importante, porque la Cámara de las Regiones, que supuestamente es la que nos va a representar a nosotros, tiene una posición muy debilitada frente al Congreso de las Diputadas y Diputados, que es el nombre que recibe a futuro la Cámara de Diputados. Ok. Desde el punto de vista, al finalizar, digamos, desde el punto de vista de lo que la gente entiende, digamos, la posibilidad real de que del futuro sistema, el sistema político, comparado con el sistema político que nosotros conocemos hoy día, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, esa triangulación no va a existir más. Va a haber poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial va a ser un sistema, no va a tener el estatus de poder. ¿Por qué? Sí, cambia bastante. Cambia porque se trataba de refundar todo. En vez de dirigirse a ciertas áreas, se trató de cambiar prácticamente todo el sistema. Rodrigo, y esto lo estudié, este es el único sistema presidencial en el mundo que va a tener un bicameralismo asimétrico. No hay otro sistema presidencial con un bicameralismo asimétrico de estas características. Lo que vamos a tener es un presidente que va a tener en teoría menos poder porque no va a tener iniciativa exclusiva de ley, no va a tener un buen derecho a veto, va a tener un derecho a veto muy limitado. Vamos a tener un congreso de las diputadas en el legislativo, un congreso de diputadas y diputados con un enorme poder, ahí va a estar el centro del poder. ¿Ah? Ahora, si son del mismo color que el presidente, va a ser casi una dictadura. Si no son del mismo color del presidente, el presidente no va a poder gobernar. Y vamos a tener un sistema de justicia, donde van a coexistir un derecho para los chilenos en igualdad y un derecho para los indígenas. Ahora, ¿cómo se va a aplicar ese derecho indígena? ¿Cuál es el derecho indígena cahuáscar? ¿Cuál es el derecho indígena quechua? ¿Cuál es el derecho indígena chango? No está resuelto en la Constitución y podemos llegar a cuestiones absurdas como que un atentado en el sur, donde grupos mapuches, comuneros mapuches, quemen viviendas o iglesias o maquinaria, sean juzgados por un lonco, de acuerdo a sus tradiciones. Okay. Es una cosa muy loca. Ok, muchas gracias, convencional Celi. Creo que vamos a tener que hacer un programa más largo y quiero hacer un programa a lo mejor con usted y con Agustín Esquella o con otro, una cuestión, ver puntos de vista, sumarle más puntos de vista. Y yo creo que de ahora en adelante, hasta el 4 de julio, no sé si semanalmente, pero a lo menos quincenal, tendremos que seguir hablando de esto y mucho más porque quedamos con el gustito de seguir conversando. Muchas gracias. Gusto tenerlo aquí a usted, Raúl Celi.
No, el gusto ha sido mío, Rodrigo, y a su disposición, porque ahora, en el mes de junio, la idea es que los constituyentes podamos explicar fundamentalmente el contenido de la Constitución. Vamos a tener menos votaciones, vamos a tener más disponibilidad para participar en actividades como este programa y esta entrevista. Muchas gracias. Y a usted que nos está mirando, se lo adelantamos. Hoy día tuvimos una conversación, vamos a seguir conversando de esto. Se nos viene el texto final, preparándonos para la elección del 4 de septiembre para decir si usted aprueba o rechaza este texto de la nueva Constitución. Conversaremos con este convencional y con varios otros más, quizás en conjunto. Que estén ustedes muy bien.